Un gusto saludarles a todos, continuando con el curso Procesos de Publicación. Tenemos a cargo la ponencia sobre tipos de revistas científicas, características, tanto la temática de los artículos que se publica, el financiamiento, el acceso y los tiempos de publicación, a cargo del doctor Franco Romaní. Eres médico, profesor de la Universidad de Piura. Tenemos el agrado de contar con su participación el día de hoy, con una amplia experiencia tanto científica como académica. Un gusto saludarlo, doctor. Le doy el pase para que pueda iniciar con esta ponencia. Bien, muchas gracias por la presentación y la invitación a este curso. Efectivamente, el día de hoy vamos a darle una mirada al tema de revistas científicas, algunas características que nos van a permitir clasificarlas y con ese fin poder seleccionar de cara a decidir dónde publicar la mejor revista para un determinado contexto, una determinada situación. Es cada vez un tema mucho más complejo saber qué revista elegir para remitir nuestro manuscrito por la gran cantidad de revistas con las que ahora contamos. Y es tanto el número que incluso ya desde mucho tiempo se les puede clasificar. Pero esto no siempre ha sido así. El progreso en la comunicación científica ha ido de la mano con el desarrollo de la ciencia y de hecho con el desarrollo del hombre. Y recién en los últimos 150 años es que la comunicación científica, usando las revistas científicas, ha tenido un gran auge. Por eso vamos a hablar un poquito sobre las revistas científicas, cómo se puede clasificarlas y algunos criterios que tenemos que considerar cuando estamos frente a ese momento de tener que elegir qué revista va a ser aquella a la cual vamos a enviar nuestro manuscrito, de entre las muchas que existen actualmente en la literatura científica. Entonces, recordemos que el fondo del proceso de redacción de un artículo y en el fondo lo que buscamos con publicar nuestro artículo es lograr que se comuniquen nuestros resultados de investigación. Y ahí nace el concepto de comunicación científica como el mecanismo básico que permite la existencia y el desarrollo de la ciencia por sí misma. La comunicación científica por sí misma permite que la ciencia haya progresado tal cual hoy la conocemos. Es esta comunicación científica la que nos permite poner en circulación todos los productos del conocimiento científico hacia una comunidad especializada, en este caso hacia otros científicos. Permite que el producto de la investigación se convierta en un producto científico, es decir, en un aporte colectivo, un aporte de conocimiento colectivo y que va a ser aceptado como tal por la comunidad científica en vista de que el proceso editorial cumple ciertas exigencias y ciertos supuestos que serán motivo quizás de otra clase. Como mencioné, esto ha ido de la mano con el desarrollo de la ciencia, ¿no? y el desarrollo de la humanidad. No siempre las revistas científicas han sido el medio estándar de comunicación de la ciencia. Antes, en el mundo antiguo, con los griegos, básicamente los resultados y el conocimiento en general se transmitía de manera oral y con muy pocos documentos escritos. De hecho, Hipócrates, por ejemplo, enseñaba o transmitía sus conocimientos oralmente y algunos documentos escritos también, pero no era lo usual. En la Edad Media esto permaneció más o menos igual, solo que el contexto de donde se hacía esta comunicación cambió, ahora se trasladó a los templos, estuvo a cargo de los monjes, uno de los más resaltantes, Alcuino de York, por ejemplo. En el Renacimiento, si bien hubo un gran florecimiento y un renacimiento de estas ideas grecorromanas, sobre todo las griegas, un desarrollo de la ciencia mucho más activo que en la Edad Media, el- el- a pesar de ello, el conocimiento todavía la difusión del conocimiento todavía era bastante lenta y poco oportuna.
Aquí ya se usaban con mayor frecuencia documentos escritos, libros, ensayos, cartas, pero estábamos todavía muy lejos de la comunicación de los resultados de investigación en ese formato de artículo original que hoy conocemos en revistas científicas. En el Renacimiento, en ese escenario es que se dio, digamos, el nacimiento de las primeras revistas científicas en el mundo. Un personaje importante en esta época era Isaac Newton, que comunicaba sus hallazgos mediante manuscritos en el cual explicaba sus ideas, sus experimentos a otros pares, ¿no? O a otros científicos, o presentando sus resultados en reuniones de sociedades científicas, ¿no? Ese era básicamente en ese momento uno de los principales medios para transmitir los nuevos conocimientos que se iban generando. Así fue hasta ya bien entrado el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, cuando ya empieza a crecer de manera bastante activa el número de revistas científicas, tanto en número como en calidad, ¿no? De hecho, James Watson y Francis Crick, los que plantearon el modelo de la doble hélice del ADN, publicaron este modelo en una revista científica, en Science, en el formato de una carta al editor, ¿no? Y ya en esta época empezó la gran tendencia de que estos resultados de investigación, los nuevos conocimientos se publican en revistas científicas, así como en libros que estos mismos autores pueden, pueden formular y que también les permite poner más detalle en algunos aspectos o algunas actividades o en algunos hallazgos o algunas curiosidades que quizás no se puedan plasmar en un artículo original o en ese formato por lo limitado del espacio que este formato tiene. ¿Okay? Bien, como les mencioné, es en la etapa de la ilustración en que nacen pues las primeras revistas científicas, ¿no? De la que se tiene registro, la más antigua en Europa fue la revista de Journal des Canvas, es una revista que nació en París, actualmente ya no se edita, su último número fue editado en 1792, y el mismo año, unos meses después, en Inglaterra, eh, salió el primer número de la revista Philosophical Transactions, la cual a la fecha sigue vigente, y de hecho es una revista muy interesante, ¿no? De hecho ha evolucionado y como muchas otras revistas tiene ya su publicación virtual. Ya es una revista que ha mantenido su vigencia a lo largo de los siglos. En Inglaterra también se publicó la primera revista médica, ¿no? Que era la revista Medicina Curiosa, y publicaba hallazgos, comunicaciones de varias especialidades o varias ramas de la medicina de ese entonces. Esta fue publicada en su primer número en 1684. Y las revistas han ido evolucionando, ¿ok? Tanto en su contenido, así como en su formato. Por ejemplo, esta es como una seguidilla de imágenes de cómo la diagramación de la revista New England Journal of Medicine, que seguramente han leído en algún momento, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿No? Y actualmente vamos a encontrar que esta revista tiene este formato en la publicación. Y paralelo a esto también ha ido la evolución del medio impreso, básicamente, a la publicación tanto en formato electrónico, lo que ha permitido el auge del Internet, así como algunas revistas manteniendo el formato impreso. Entonces, una revista científica es una publicación periódica, ¿ok? Que contiene artículos originales de investigación. Ese es el espíritu o el principal motivo de las revistas científicas, publicar artículos originales, que es donde se comunican los resultados de una investigación, ¿no? Científica. Pero también publican revisiones, publican cartas al editor, publican algunos artículos especiales, artículos de simposio o algunos artículos históricos, dependiendo de la revista, ¿no?
Los artículos originales, las revisiones y en general todo contenido de revistas pasan por un proceso de revisión por pares, salvo algunos documentos como las editoriales que suelen estar exentos de esta revisión. Ahora, las revistas tienen tantas características intrínsecas que hay muchas formas de poder clasificarlas, ¿no? En función de su edad, ¿no? Qué tan antiguas son, de quién las edita, ¿no? Las puede editar una institución pública, una institución privada. La institución privada las puede editar porque ese es su giro de negocio, su modelo de negocio, las grandes casas editoras, o pueden ser instituciones privadas que ¿no? Los publican sin un fin de lucro. También se da esa situación. Entonces, desde ahí también hay bastantes formas de poder clasificar o ubicar a las revistas. Eh, Pueden ser clasificadas por el número de artículos que publican anualmente, por su grado de influencia en función de su factor de impacto, si es que lo tuviera, por la regularidad de la revista, ¿no? Y por la periodicidad, ¿no? Si son revistas que salen semestralmente, si salen cuatrimestralmente, trimestralmente, bimensualmente o mensualmente. Eh, También en función de lo que produce, lo que se publica, ¿no? Si son revistas que publican en un determinado idioma, cuántos números por año publica, qué tipo de artículos suele publicar o qué proporción de artículos originales llega a publicar, ¿no? Qué tipo de autores o de qué instituciones suele publicar. O sea, hay tantas formas de poder caracterizar a las revistas que de hecho hay una línea de investigación que son los estudios bibliométricos que se ha abocado a esto, ¿no? Una descripción cuantitativa de indicadores de producción, indicadores de impacto, ¿no? E incluso redes de colaboración de artículos en estas revistas científicas. Y de hecho muchas revistas se evalúan usando esta metodología para evaluar sus tendencias, su producción científica en ciertos periodos de tiempo. También se pueden clasificar las revistas en función del número, bueno, ya lo mencioné, el número de documentos que publican, o del porcentaje de artículos que no reciben citación en un periodo de 2 años, ¿no? Eso es otra forma de evaluar el impacto que pueda tener una revista. Por el contenido, ¿no? Si son revistas que publican en un campo muy especializado, o son revistas más bien multidisciplinarias. Entonces, como ven, hay varias formas de clasificarlas, ¿no? Dentro de las revistas multidisciplinarias, tenemos la revista Nature, por ejemplo. Van a encontrar ustedes acá artículos vinculados a la física, a la biología, biodiversidad, medicina, entre otros campos. O también la revista Science, donde también pueden encontrar diversas disciplinas publicadas a través de artículos en esta gran revista. Estas son revistas multidisciplinarias. Por el otro lado también tenemos revistas especializadas, ¿no? Por ejemplo, esta revista de salud, de psicología y salud ocupacional. Es una revista bastante especializada editada por la Asociación Americana de Psicología. O revistas en el campo médico, por ejemplo, esta revista de Molecular Cancer Therapeutics, o la revista Stem Cells, que probablemente publique artículos vinculados solo a ese tema, ¿no? Son revistas bastante especializadas. Entonces, en función del contenido de nuestro manuscrito, nosotros debemos ir identificando si es más indicado para una revista general o para una revista especializada. De eso va a depender también la aceptación que nos den, la posibilidad de aceptación de nuestro manuscrito en una determinada revista. Ahora, con respecto a las revistas indizadas en diversas bases de datos, también es otra forma de clasificarlas, ¿no? Ustedes ya conocen ciertas bases de datos. Una de ellas, por ejemplo, es Scopus. Scopus tiene como base indizadas a 25.308 revistas, de todos los campos, ¿no? Medicina, psicología, etc. Ingeniería, ciencias sociales, biología, psicología física. Entonces, es una base de datos bastante grande, tiene más de 25.000 títulos a nivel mundial. Y esta base de datos tiene
dentro de esos 25.000, más de 25.000 títulos, tiene 854 revistas o títulos que son editados en Latinoamérica. O sea, para que vean un poco el porcentaje de revistas latinoamericanas indizadas en Scopus, es bastante bajo, ¿no? Solo 854, y ahí están pues las de medicina, psicología, humanidades, ciencias sociales, biología, matemáticas, todos los campos. Entonces, en total Scopus, el 25% del total de revistas que tiene son de ciencias de la salud y un 16% de ciencias de la vida. No tiene más de 24.000 revistas, como ya mencioné. Bueno, y es una gran base de datos, ¿no? Incluye más de 75 millones de registros, es decir, de artículos publicados en estas revistas indizadas en estas 24.000 revistas indizadas en Scopus. Ahora, hay revistas peruanas indizadas en Scopus y a su vez en Cielo sí, son 11, pero en todos los campos del conocimiento. Dentro de las revistas que nos atañen como estudiantes de medicina o como profesionales de la salud, las que están indizadas en Scopus y en Cielo, revistas peruanas, son la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, la Revista Peruana de Biología, ¿no? La Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, también la Revista Psicología, es una revista que puede vincularse al tema al campo de la salud, y la Revista de Gastroenterología del Perú, ¿no? Estas son las únicas revistas peruanas, ¿no? Y editadas por instituciones peruanas que están indizadas en Scopus. En la última columna vemos en la categoría en la cual está indizada, ¿no? Por ejemplo, la revista de comunicación está en la categoría de comunicación. La revista del Instituto Nacional de Salud, que es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, está categorizada en las categorías de salud pública y también de medicina, ¿no? Y está ubicada en esas categorías en el cuartil 3, como lo dice esta tercera columna. Mientras que la revista peruana de gastroenterología está en la categoría de medicina, pero en el cuartil 4. Entonces, dentro de la categoría de medicina, la revista mejor posicionada en Scopus, la revista peruana mejor posicionada en Scopus es esta revista peruana de medicina experimental y salud pública. De hecho, es la revista que más citas ha recibido en los últimos 3 años de todas las revistas peruanas indizadas en Scopus. Y es la que tiene el índice H, por ende, más alto. ¿Ok? Muy bien. El índice H, si es que no lo han visto, para recordar, implica que la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, al tener un índice H de 21, significa que tiene 21 artículos publicados con al menos 21 citas. ¿Ok? 21 artículos publicados con al menos 21 citas. Bien, otra forma de clasificar a las revistas es si son de acceso abierto o no. No, el acceso abierto es una nueva forma de difundir la información vinculada a la investigación científica, y esto ha sido posible gracias al gran desarrollo de la Internet. El objetivo primario y original del acceso abierto fue la literatura de revistas científicas, ¿ok? Sin embargo, a esta corriente se le han ido sumando otros resultados de investigación como tesis de maestrías, tesis doctorales, proyectos de investigación, libros, etc. ¿Qué beneficios trae el acceso abierto? Tiene muchos beneficios. Mejora la rapidez, eficiencia y eficacia de la investigación, porque, bueno, los investigadores pueden tener acceso de manera más rápida y oportuna sin limitaciones a los contenidos de estos y resultados de investigación de los diversos proyectos. Es un factor habilitante para la investigación interdisciplinaria. Sin el acceso abierto, la investigación interdisciplinaria no hubiera funcionado en los últimos años o se hubiera hecho mucho más compleja. Posibilita el cálculo, el análisis de datos a partir de la literatura y con eso permite evaluar la reproducibilidad de los resultados de investigación, incrementa la visibilidad del uso y impacto de la investigación y facilita a las comunidades profesionales, a los tomadores de decisión y al público en general beneficiarse de los productos de investigación. Entonces, el acceso abierto, como ven, tiene muchas ventajas.
Se establecieron dos estrategias para el acceso abierto, ¿no? El autoarchivado es cuando los mismos científicos depositan sus artículos, ¿no? En algunos archivos electrónicos abiertos, o el clásico o el más tradicional es el acceso abierto a través de revistas científicas, ¿no? Aquí los científicos publican en revistas, las cuales permiten el acceso sin costo, sin restricciones a estos artículos. Para que se dé el acceso abierto es necesario que se cumplan estas dos condiciones. Primero, que el autor, ¿no? El científico, el que escribe, garantiza a todos los usuarios, a todos los posibles usuarios, el libre, irrevocable, universal, perpetuo derecho de acceso y licencia para copiar, usar, distribuir, transmitir y mostrar el trabajo públicamente. ¿Okay? Esas son las condiciones de acceso que el autor le brinda a cualquier usuario de sus artículos. Y la otra condición es que ese documento esté disponible en su versión completa, incluyendo su material suplementario. Después de que, ¿no? Se publique o inmediatamente después de que se publique. Entonces, esas son las dos condiciones para hablar de acceso abierto. De hecho, hay revistas que publican bajo esta política, pero no son todas. Entonces, la Declaración de Berlín del 2003 brindó algunas recomendaciones para que las instituciones promuevan esta política de acceso abierto a nivel mundial. La primera es exigir a sus investigadores que se realice un depósito de los artículos que ellos publiquen en un repositorio de acceso abierto, ¿no? En el Perú existen algunos de ellos y que maneja Concitec, por ejemplo, y las universidades también. Y la otra estrategia es estimular a los investigadores a publicar sus artículos en revistas de acceso abierto. ¿Okay? Esas son las dos estrategias concretas que las instituciones peruanas, bueno, y nosotros como ustedes, como estudiantes, deben ir incorporando de cara a las publicaciones científicas que puedan desarrollar o generar. Hay tres tipos de acceso abierto. El acceso abierto dorado es cuando se publican artículos en revistas de acceso abierto. El acceso abierto verde es cuando depositamos nuestros ítems, archivos, artículos, protocolos, libros, etcétera, en un repositorio de acceso abierto. Y a eso corresponde el autoarchivado que les mencioné como uno de los mecanismos de acceso abierto. Y el híbrido, que es bastante frecuente, en el cual se da el acceso abierto sobre un artículo en particular, sobre un ítem de una revista. Entonces los lectores acceden de manera libre a esa revista, a ese ítem, a ese artículo de esa revista, pero los demás contenidos de la revista requieren quizás una suscripción, ¿no? Se activan luego, o se puede tener acceso, pero luego del pago por dicho artículo. Entonces es una mezcla entre ambos mecanismos, ¿no? Este es el símbolo que usualmente van a ver para reconocer si una revista o un artículo es de acceso abierto. Y ya para ir vinculando temas, aquí están nuevamente el listado de revistas peruanas indizadas en Scopus. Todas son de acceso abierto, ¿no? Todas. Ustedes pueden acceder a estas revistas y hacer uso de dicho conocimiento bajo la condición que ya les expliqué, y pueden tener acceso completo al documento, al artículo y a sus materiales suplementarios a través de las páginas web de estas revistas o a través de sus páginas web o a través de formato impreso. ¿No? Existe un directorio de revistas de acceso abierto, que es el DOAJ. Ahí pueden rápidamente ubicar todas aquellas revistas de acceso abierto. Existen 16.368 revistas de este tipo que han publicado 6 millones de ítems o artículos que están pues, en esta modalidad de acceso. ¿Okay? Entonces no se olviden de esta herramienta, es muy importante. También hay el ROAR, que es el registro de repositorios de acceso abierto, y quizás es un meta registro en el cual van a encontrar todas las bases de datos que publican ítems de acceso abierto.
Así que es bastante práctica, bastante útil, porque centraliza quizás a nivel mundial todas las posibles formas de poder acceder a bases de datos de que publican documentos en acceso abierto. ROAR. Otra forma de clasificar los artículos es según su factor de impacto, ¿no? Esta es una aproximación a la influencia que tiene una revista en la comunidad científica. El factor de impacto ya lo conocen cómo se calcula en función del número de citas ¿no? que recibe un determinado número de artículos entre el total de documentos citables de esa revista para los 2 años previos. El factor de impacto tradicionalmente se calcula para 2 años. Es la fórmula que les mencioné previamente, está calculada para 2 años. Sin embargo, también existe un factor de impacto para 5 años, ¿no? De hecho, se dice que es en los 5 años en que se da realmente el 50% del total de citaciones que puede alcanzar un artículo durante su vida de publicación, ¿no? Por eso ya muchas revistas en sus páginas web ponen tanto el factor de impacto de 2 años, que es el clásico, el tradicional, y el factor de impacto de 5 años. Todas las citas que recibe un artículo al año o luego dentro de los 12 meses después de su publicación es otro índice o indicador bibliométrico, que es el indicador de inmediatez, ¿no? Es otro indicador, pero no suele publicarse en las páginas web de las revistas. Básicamente se publica el factor de impacto de 2 años y el factor de impacto de 5 años. Y en función de ese factor de impacto se pueden también clasificar las revistas dentro de un determinado campo temático. El factor de impacto como tal es el que es calculado por a partir de los artículos publicados en la plataforma Web of Science, ¿okay? De la empresa Clarivate Analytics. Ese es el factor de impacto como tal, ¿no? Y que ustedes lo pueden encontrar en el Journal Citation Report. Entonces, cuando hablemos del factor de impacto propiamente dicho, debemos pensar en ese estimador calculado en el Journal Citation Report, que lo hace en base a los artículos indizados en la base de datos Web of Science. Hay que tener cuidado con clasificar o comparar revistas en función del factor de impacto que sean de distintos campos o disciplinas. No es pertinente comparar pues, el factor de impacto de una revista de biología molecular con el factor de impacto de una revista en matemáticas o de física, que suelen tener un factor de impacto menor. Entonces, el factor de impacto sí puede servirnos, pero para comparar la influencia que tienen revistas, pero dentro del mismo campo temático, ¿ok? Tengan en cuenta ello, no es recomendable comparar entre campos temáticos el factor de impacto. Por la dinámica de citación que maneja cada disciplina, por la producción científica que suelen tener los autores en cada disciplina, por la velocidad de generación de conocimiento en cada disciplina, no es exactamente la misma en todos los campos. Ya tenemos, por ejemplo, la página web de la Revista Internacional de Epidemiología. Ahí tenemos el factor de impacto y el factor de impacto a los 5 años, ¿no? Cuando vean factor de impacto sin ningún número o indicación, se refiere al de 2 años. Y ahí lo vemos precisado, ¿no? Es una revista de alto factor de impacto dentro del campo de la epidemiología. Acá tenemos otra revista que es la revista de American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Igual, tiene su factor de impacto a los 2 años, ¿no? Que es 2.126, y el factor de impacto a los 5 años, que es de 2.439. ¿Okay? Usualmente esta información aparece en la página web de la revista, en la parte de Home o de quiénes somos. Ahí van a encontrar estos datos generales de la revista, ¿no? Usualmente. Aquí tenemos también la revista BMC Public Health, en el cual vemos su factor de impacto a los 2 años, que es 2.521, y el factor de impacto a los 5 años, que es 3.182.
¿Ok? Entonces, es un dato que lo van a encontrar fácilmente en las páginas web de las revistas, y usualmente es el factor de impacto del año actual, ¿no? O sea, el del 2021 en este caso. Bien, habiendo descrito algunas características fundamentales de las revistas, ahora vamos a hablar algunos criterios que les pueden ayudar a ustedes a identificar qué revista puede ser la más indicada para su artículo, ¿no? El primer criterio que les recomiendo consideren es el área temática, que es fundamental. Usualmente en la política editorial de todas las páginas web de las revistas, ustedes van a encontrar qué tipo de artículos publica, cuál es el área de interés de una determinada revista. Entonces no está de más leer con cuidado ese contenido para ver qué temáticas publica esa revista y qué cosas no. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado y prestar atención en ese aspecto. Y si tienen dudas, lo mejor es escribir si es que un determinado tema le interesa a la revista. Otra forma es revisar los últimos números que publica una revista y si hay artículos que han publicado el tema que ustedes tienen en su manuscrito. Entonces, siempre es bueno verificar y hacer esta confirmación realmente si su tema de su manuscrito es de interés, porque si no lo es, probablemente sea rechazado en primera instancia. ¿Ok? Todas las revistas por defecto solicitan que lo que se les envíe esté dentro de su área temática. ¿Ok? En caso contrario, no inicia ni siquiera el proceso editorial. El Scopus, por ejemplo, la base de datos Scopus, tiene algunas herramientas para identificar, ¿no?, dentro de esta base de datos qué revistas publican en ciertos temas, ¿no? Y una forma es usar el buscador de documentos, colocar algún tema, por ejemplo, violencia contra la mujer y factores de impacto, y les va a salir un listado de qué revistas más frecuentemente publican artículos que tengan en su título, en su resumen, esas dos palabras, ¿no? Por ejemplo, la que más publica artículos que tienen esas dos palabras en su título y resumen es esta revista, ¿no? Journal de Violencia Interpersonal, con 418 artículos, y así podemos ir identificando poco a poco algunas revistas de esta base de datos que suelen publicar temas vinculados. Es una forma, ¿ok? Y ya si nos interesa alguna, ingresemos a su base de datos, verifiquemos si está dentro de la política editorial, veamos si han publicado artículos similares y con eso ya estaría confirmada que esa revista publica dentro del área temática que nosotros hemos investigado. Pero ese es el primer paso, no es el único. ¿Ok? Hay que verificar otros aspectos o criterios. Otra forma de ubicar el área temática de algunas revistas es usar alguna de estas herramientas que tienen las mismas grandes casas editoras, ¿no? Por ejemplo, Springer tiene su selector de revistas, pueden darle clic a esto, está vinculado. Elsevier tiene su selector de revistas, Biomedic Central también tiene su buscador de revistas, ¿ok? También son herramientas bastante prácticas. Si ustedes están interesados en publicar en alguna de estas revistas que pertenecen a estas grandes casas editoras. Y quizás la más popular herramienta para encontrar algunas revistas en función del área temática es quizás Jane, ¿no? Ustedes pueden colocar ahí el título de su manuscrito o el resumen, y esta herramienta les va a sugerir una serie de revistas que han publicado el tema que ustedes están buscando, ¿no? Y les dan incluso algunas características sobre dónde está indizada, y qué tipo de calidad tiene dicho artículo. Entonces, Jane es una buena herramienta para hacer esta investigación inicial sobre cuando estemos buscando una revista. Y recuerden que el primer aspecto a ver es si tal revista es del área temática de nuestro artículo. ¿Ok? Bien. Pueden colocar tanto en inglés como en español, digamos, la información. Evidentemente en español les va a salir un menor listado de revistas. La mayoría de estas son revistas que publican en español. ¿Ok? Entonces, si es que quieren publicar en una revista en español, bueno, podría ser una opción colocar los datos del título y resumen en español, y eso les va a arrojar con mayor probabilidad revistas que publican artículos en español. Bien, el otro criterio es tener claro
si la revista en la que quiero publicar necesito que esté indexada en alguna base de datos en particular, ¿no? Y esto cada vez es más frecuente debido a que las universidades están estableciendo el tema de graduación por tesis mediante una publicación. Y muchas universidades han precisado de que si es que ese artículo va a ser publicado y si te quieres graduar con ese mecanismo, graduar, tiene que estar publicado por lo menos en revistas indizadas en una determinada base de datos. ¿Ok? Entonces, si te piden que debe estar por lo menos publicada en una base de datos como Mainline, bueno, habría que buscar una revista que esté indizada en esa base de datos, o Scopus o Web of Science. Entonces, ese es otro criterio eh, para poder identificar las revistas, ¿no? Eh, entonces, les recomiendo también que verifiquen ese aspecto cuando empiecen a buscar revistas para publicar. Ya les mencioné que dentro de las revistas peruanas que están indizadas en Scopus, solo son 11, son muy poquitas, y de ellas solo 2 están directamente en la categoría de medicina, ¿no? Entonces no hay muchas opciones. Esto se amplifica en número de revistas, si ya vamos a revistas internacionales que están indizadas en Scopus, este número se incrementa. Pero también vuelve a contraerse si queremos publicar en revistas internacionales que publican en español, ¿no? Probablemente las latinoamericanas, ese número también es un poco más grande que estas 11, pero igual no es tan amplio como si buscáramos revistas que publican en inglés, en español y en portugués. Entonces, el idioma es otro criterio importante. ¿En qué idioma quiero publicar mi artículo? ¿No? Artículos o manuscritos que están en español probablemente tengan un menor número de revistas que publican solo en español. Y si encima quieren una revista en español que esté indizada en Scopus, en una determinada área temática, ¿no? Ya eso te da 3 criterios que te delimita aún más las posibilidades. Entonces, en eso consiste la selección de revistas. Y es un tema bastante complejo que debe tomarse con mucha precaución. La calidad de la revista está vinculada también en función del cuartil en el cual se encuentra ubicado. Recuerden que Clarivate, la empresa Clarivate Analytics, gestiona esta base de datos de Web of Science, y ellos calculan pues su factor de impacto y en función del factor de impacto, ¿no? Construyen sus cuartiles, ¿no? Una revista de cuartil 1, en función ¿no? determinado por Web of Science, pues ¿no? Es una revista que se presume es de alta calidad con respecto a una de cuartil 4. Igual, Scopus, a través del Simago Journal Ranking, también hacen un ordenamiento en función del cuartil, pero a partir del CIT Score, que es, digamos, un equivalente al factor de impacto de Web of Science. Son 2 empresas competidoras, ¿okay? Cada una maneja sus métricas, cada una hace un ordenamiento del factor de impacto de su CIT Score respectivamente en función de cuartiles. Entonces, pues si ustedes quieren escoger una revista de muy alta calidad, de muy alto factor de impacto, una opción sería escoger una revista del cuartil 1 dentro de la base de datos Web of Science, o una revista del cuartil 1 dentro del ranking del Simago Journal Rank. Así que es otra aproximación de llegar a revistas de alta calidad. ¿Ok? Bien, y una forma en la cual esto se ha hecho evidente es cuando CONCITEC ha dado incentivos económicos por publicación, y ustedes van a ver que CONCITEC daba un mayor estímulo económico, valoraba más o le da una mejor valoración a aquellos artículos publicados en Web of Science, por ejemplo, ¿no? Y en inglés. O sea, son 3.000 soles más de valoración que le daba CONCITEC con respecto a aquellos artículos también publicados en Web of Science, pero en español, ¿no? El segundo en esa valoración eran las publicaciones en Scopus y en la base Mainline. Y el último en esa valoración es la publicación en revistas indizadas en Cielo.
Entonces aquí un poco les dan a entender la, digamos, la valoración que ha tenido CONCITEC con respecto a a la indización, ¿no? El valor que se le da a revistas, a publicaciones indizadas en Web of Science, en revistas indizadas en Web of Science, suele ser mayor con respecto a Scopus o Megla. Otro criterio importante es el idioma, ¿no? Nosotros debemos decidir tempranamente en qué idioma vamos a publicar nuestros artículos, en español o en inglés. Les, les digo que la publicación en español suele tener una menor vitrina de revistas en la cual publicar, un número más limitado, ¿no? Mientras que en inglés las posibilidades se incrementan mucho. Felizmente muchas de estas grandes editoras brindan servicios de traducción de artículos. Si bien son costosos, pero asegura que la calidad de la traducción sea idónea y con ello incrementa las posibilidades de publicación de nuestro artículo en ese idioma extranjero. Así que, pero sí implica costos elevados, ¿no? Entonces, es otro aspecto que ustedes deben evaluar. Si ustedes pretenden publicar un artículo en inglés, a su presupuesto de publicación deben sumar el presupuesto de traducción eh, para poder culminar con éxito el proceso de envío pues, de un artículo a una revista. ¿No? Otro criterio es si la revista es de acceso abierto o cerrado, ya lo mencionamos, ¿no? Este símbolo es el que les permite identificar rápidamente. BMC y PLOS son grandes casas editoras que publican en acceso abierto, ¿ok? Sin embargo, eso va de la mano con, si son empresas que se dedican al rubro editorial y el acceso es abierto, ¿cómo se mantiene el proceso editorial? ¿No? ¿Cómo salen los recursos para mantener los procesos que genera pues, el tema editorial de una revista? Pagar editores, pagar revisores, pagar diagramadores, pagar host en el internet, pagar muchas cosas, ¿no? Mantener a la revista con vida. Bueno, ese costo se lo trasladan a los autores. ¿Okay? Entonces, los autores son los que cubren esos costos a través de estos cargos por publicación que se generan cuando te aceptan el artículo. Estas grandes casas editoras de PLOS y BMC, entonces suelen cobrar unos cargos, unos montos para publicar nuestro artículo. Eso lo vamos a ver después como otro criterio. Otro criterio importante. Otro criterio para seleccionar la revista en la cual vamos a enviar nuestro manuscrito es la tasa de rechazo. Es siempre bueno conocerla para ver, bueno, qué probabilidades tendría nuestro artículo. Por ejemplo, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública declara que su tasa de rechazo es del 70%, es decir, de cada 10 artículos que se envían, 7 se rechazan. Y otras revistas de más alto factor de impacto, o que tienen factor de impacto y este es bastante alto, pues la tasa de rechazo frisa el 80-85%, así que incluso más. Es otro criterio que hay que considerar. Sin embargo, repito, estos criterios deben considerarse simultáneamente, ¿ok? Deben considerarse simultáneamente. Y también van a estar en función de qué tan seguros estemos nosotros de la calidad de nuestra investigación y de nuestro manuscrito, ¿ok? Bien, pero sí es un aspecto que deben revisar en las instrucciones para autores, usualmente en la descripción de la revista, ustedes van a encontrar esta información, ¿no? Cómo la revista declara el porcentaje de tasa de rechazo que suele tener. Bien. Otro criterio, ¿no? Bueno, la tasa de rechazo evidentemente va a ser mucho mayor en revistas como Lancet o New England Journal of Medicine. Otro criterio importante que debemos considerar, sobre todo si estamos contra el tiempo y debemos tener una publicación, porque así nos lo establece la universidad para fines de la graduación y de la sustentación, bueno, del trámite para obtener el título profesional, el grado de bachiller, es el tiempo medio de publicación, ¿no?
Esto usualmente también es declarado por las revistas, ¿no? Ellos declaran que puede ser 4 meses, otros te dicen que puede durar 8 meses, otros te dicen que dura, pues, 15 semanas, 16 semanas, depende, ¿ok? Y otra forma de evaluar esto es, bueno, revisen quizás los últimos números y todos los artículos van a tener ahí las fechas, ¿no? Las fechas de envío del artículo, la fecha de aceptación y la fecha de publicación. Entonces, haciendo un barrido en el último número quizás y haciendo un contraste de esas fechas en días, ustedes se pueden dar cuenta realmente, en la vida real, cuánto dura o está durando de la manera más reciente el proceso editorial en esa revista, ¿no? Y ese es otro aspecto de evaluar. Si ustedes ven que una revista en promedio, pues declara 2 meses de tiempo de publicación, pero hacen la corroboración en el último número y ven que realmente el tiempo entre el envío y el tiempo entre la publicación no son 2 meses, sino pues son 10, 12 meses, piénsenlo 2 veces, ¿no? Entonces, verifiquen siempre eso, es bueno. Es bueno, la revista pueden declarar algo, pero en la práctica, quizás en los artículos que publican, se puede verificar eso ahora de cuánto realmente es el tiempo de publicación, ¿no? Todo artículo tiene esas fechas claves, así que siempre es bueno revisar. Con respecto a los costos, ¿no? También acá hay un tema bastante importante que evaluar, ¿no? Otro criterio importante. Yo sé que muchos de ustedes no tienen el financiamiento que sí puede tener pues un investigador que trabaja en una institución pública o privada para cubrir los costos de publicación. Entonces se convierte en un criterio muy, muy importante. Cada vez hay menos revistas que publican sin cargo. Hola, 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 hola. ¿Escuchas? Ya. Los costos de publicación es otro criterio importante para verificar, ¿no? Cada vez existen menos revistas que no cobran cargos para publicar. Una de ellas es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Y las revistas en general peruanas indizadas en Scopus no tienen cargos de publicación. Sin embargo, hay otras revistas, digamos, publicadas por grandes casas editoras que para adherirse a la política de acceso abierto, como les mencioné, cargan los costos de publicación y del proceso editorial a los autores, ¿no? Grandes editoras como BMC, como PLOS, realizan o tienen estas prácticas. Por ejemplo, dentro del grupo BMC, ¿no? Esta gran casa editora que publica pues, muchas revistas en acceso abierto. Para poder lograr con éxito esta política, ellos trasladan los costos de publicación, los cargos de publicación para el procesamiento de artículo al autor una vez que el artículo es aceptado. Y no es barato, ¿okay? No es para nada barato. Los cargos en esta revista de Public Health del BMC están rondando los $2.570, que con nuestro tipo de cambio actual estamos hablando de aproximadamente 10.000 soles, solo para la publicación de un artículo. Entonces, es un tema bastante complicado y complejo este criterio. ¿Okay? Cada vez está siendo mucho más caro. E incluso 10.000 soles puede resultar mucho más caro que toda la investigación en sí. Entonces hay que tomar con mucho cuidado esto. Porque es un aspecto muchas veces, un criterio muchas veces privativo para muchos estudiantes. Aprovecho para que en este pantallazo de costos de publicación vemos, por ejemplo, los días de publicación, ¿no? Ellos dicen que suelen pasar en promedio 198 días desde el envío hasta la aceptación del artículo. Es casi un año, ¿no? Eso es un tiempo bastante grande. Y 19 días desde que se acepta el artículo a la publicación. Entonces, ya les van diciendo que pues el tiempo editorial promedio para que tu artículo, si es que se publica una vez que lo envíes, es aproximadamente 200, 210 días, casi un año, ¿no? Las 3/4 partes de un año, con un costo de $2.570. Más los otros criterios que ya les mencioné son cuestiones que debemos ir evaluando para tener una idea mucho más clara y precisa de a qué revista vamos a enviar nuestro artículo.
Otra revista de BMC, ¿no? Infectious Disease BMC, también es de acceso abierto y el costo declarado para publicar el artículo es de $2.380, ¿no? Un poco entre 9.000 a 10.000 soles con el tipo de cambio actual. PLOS también maneja tarifas un, un poquito más cómodas dependiendo de la revista, ¿no? Por ejemplo, PLOS Global Public Health, $2.100. Bueno, sigue siendo pues bastante caro, ¿no? Estamos hablando de 8.500 soles en promedio. O el PLOS Neglected Tropical Diseases, que estamos hablando de casi $2.500, ¿no? Esos son los costos que actualmente se manejan y es bueno tenerlos en cuenta. Ha subido, ¿no? Antes no costaba así, estábamos hablando de 1.800, a lo más $2.000, ahora ya los costos superan fácilmente los $2.000. Ahora, es cierto que existe toda una gama pues, de grises, ¿no? Hay desde la revista Sin Cargo, como la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, hasta estas revistas por el otro extremo. Pero en el medio hay otras que no son tan costosas, ¿no? Y que muchas veces son buenas revistas, tienen un buen factor de impacto, están en español y pueden ser del ámbito temático, ¿no? Y esas particularidades nosotros debemos ir ubicándolas, buscándolas, pero siempre consideren todos los criterios que les estoy mencionando, ¿no? Primero ubiquen la línea temática, ubiquen el idioma, sean realistas con el presupuesto y en función de esos criterios ya pueden ir haciendo alguna precisión o algún filtro con respecto a las revistas. Bien. Hay que tener cuidado con las revistas predatorias en esa búsqueda, ¿no? Usualmente las revistas predatorias es difícil identificar el país de la institución que edita la revista, ¿no? Y si lo identifican, usualmente estas revistas provienen de la India, ¿no? Algunas de Asia, principalmente. Entonces tengan cuidado con las revistas predatorias porque uno con poca experiencia puede caer dentro de esa selección de revistas en alguna de estas. Este es un ejemplo de un portal clásico de una revista predatoria, ¿no? Te dicen que es de acceso abierto, tienen un título bastante amplio, usualmente pues están editadas en un país asiático, ¿no? Y colocan pues un listado de bases de datos en las que supuestamente están indizadas, ¿no? Y ninguna de esas bases de datos, por ejemplo, es de las que les he mencionado, ¿no? Aquí no van a ver ustedes a Scopus, no van a ver a Web of Science, no van a ver a Mainline, Cielo tampoco. Entonces ya múltiples bases de datos desconocidas, en las cuales supuestamente una revista de estas está indexada, ya les debe hacer sospechar de que, y no están las 4 que les he mencionado, debe hacerle sospechar de que probablemente se trate de una revista predatoria, ¿no? Otra característica importante son los costos. Los costos no son revistas gratuitas, sí hay un cobro, pero no son tan elevados como las revistas, pues, que les mencioné previamente, ¿no? Entonces, los costos en ese modo son módicos. Pero incluso muchas veces, a pesar de ser costos más baratos, existen revistas realmente de artículos, no, revistas, disculpen, que realmente no son predatorias y que tienen costos incluso más cómodas que estas, ¿no? Es cuestión de identificarlas y ubicarlas identificar el costo, ¿no? Hay revistas sudamericanas que cobran, sí, pero pues son costos mucho más razonables, ¿no? Muchas revistas mexicanas, argentinas, que son buenas, suelen cobrar montos que no superan los 1.000 soles, ¿no? Que son, digamos, presupuestos un poco más manejables para un estudiante comparados a los 10.000, 10.500, 11.000 soles de las revistas de BMC o de PLOS, por ejemplo. Una forma más directa de reconocer una revista predatoria es que usen la lista de Bell. Este es un listado cuyo vínculo lo pueden ver ahí, colocan el nombre de la revista que sospechan y va a salir o la va a identificar, ¿no? Aquí van a encontrar todas las revistas predatorias a nivel mundial, es una lista que se actualiza rápidamente. Entonces, siempre es bueno despejar las dudas de si estamos o no frente a una revista predatoria, ¿no? Algunos criterios, ya de manera de resumen de lo que les he venido mencionando de las revistas predatorias, son revistas que publican en muchos ámbitos, ¿no? Son revistas generalmente multidisciplinarias.
usualmente ellos se ponen en contacto con ustedes, ¿no? Se dirigen a los autores. Y si un estudiante nunca ha publicado ningún artículo, probablemente nunca le escriba, ¿no? Pero si alguno de ustedes ha publicado por ahí un artículo, usualmente ellos son los que se van a poner en contacto con ustedes a raíz de ese artículo publicado, ¿no? Ofreciéndote a volver a publicarlo de manera rápida, o ofreciéndote sus servicios para publicar otras contribuciones que puedas tener. Entonces, usualmente ese es el modus operandi de estas revistas. Ellos usualmente se dirigen a los autores, cuando usualmente con las otras revistas es el autor, como hemos venido diciendo, quien busca la revista más indicada para su artículo. Te prometen una rápida publicación, te prometen costos bajos comparados pues con los costos de estas grandes casas editoras. No tienen declarada una política de retractación, no tienen declarada una política de ética en publicación, te colocan indiciaciones en bases de datos desconocidas, y tienen un factor de dudoso, un factor de impacto de estimación dudosa, ¿no? Recuerden que el factor de impacto solo se puede estimar para revistas indizadas en Web of Science, y aquellas que están en Scopus tienen su site score. Así que, bueno, y Cielo también está trabajando en un índice de impacto propio de Cielo, ¿no? Entonces, estas revistas suelen colocar un factor de impacto de dudosa procedencia, ¿no? Usualmente te escriben de un correo de extensión Gmail. El proceso editorial usualmente ellos lo hacen todo a través de correo electrónico, y usualmente estas invitaciones llegan al spam, ¿no? Entonces, si eso sucede en algún momento en su carrera, duden mucho de la reputación de esa revista, probablemente sea una revista predatoria, y lo pueden confirmar con el listado de Bell. Bien, ya a manera de conclusiones, tómense su tiempo, por favor, para seleccionar la revista. Es un proceso muy importante. Muchas veces marca el futuro de aceptación o no de su manuscrito. Es algo que se debe hacer al inicio, ¿ok? Porque muchas veces la redacción de un artículo, la adaptación del artículo se va a hacer en función de las instrucciones de autores para esa revista que han seleccionado. Así que es algo que no se debe dejar para el final, ¿no? Los criterios que les he mencionado, ámbito de estudio es un criterio que prima y fundamental, por favor considérenlo, el ámbito temático de la revista. El idioma, consideren eso también. Los costos de publicación también es un factor muy importante. La calidad de la revista en función del factor de impacto, del cuartil en que se encuentra en cierta base de datos. Las bases de datos en las que ustedes necesitan que esté indizada la revista, son temas que se deben ver en conjunto. Así que consideren todos los criterios ya en una evaluación fundamentada y equilibrada en función de esos criterios. Siempre es bueno que lean las instrucciones para los autores de las revistas que queden al final como sus candidatas, y elijan. Es importante esto hacerlo al inicio, porque una vez que elijan la revista van a tener que redactar el artículo según el estilo que la revista solicite. ¿Okay? Y tengan cuidado con caer en las garras de las revistas predatorias. Bien, creo que esa es la última presentación. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Seguimos con las diferentes ponencias del curso. Invitarlos a participar también.